Vamos a resolver dos ejemplos donde vamos a determinar las funciones o razones trigonométricas. Para eso, previo ya vimos cuáles son las funciones trigonométricas y cuál es su igualdad de cada una de ellas. Entonces tenemos que acordarnos que las funciones o razones trigonométricas las utilizamos en los triángulos rectángulos y relaciona tanto ángulos como los lados del triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los elementos? El lado más grande o el que esté enfrente del ángulo recto dijimos que es la hipotenusa, y los lados que forman el ángulo recto son los catetos. Ahora, dentro de nuestras funciones nos menciona que hay un cateto opuesto y un cateto adyacente, y ya en el video anterior ya vimos cómo identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. Vamos a determinarlas. Seno, me dicen que es para el ángulo A, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces digo, ¿cuál es mi cateto opuesto? Es el que está enfrente del ángulo. Este sería mi cateto opuesto. Y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo o pertenece al ángulo. Este sería mi cateto adyacente. Ahora sí, teniendo los tres elementos, las determino. Seno de A es cateto opuesto, que vale 6, sobre la hipotenusa, que vale 10. Coseno del ángulo A es cateto adyacente, 8, sobre la hipotenusa, que es 10. Tangente del ángulo A es cateto opuesto, que es 6, sobre el cateto adyacente, que es 8. Y estas son las funciones directas. Las inversas ya sería más fácil. Cotangente de A es igual, me dice que es ahora el cateto adyacente, que es 8, sobre el cateto opuesto, que es 6. Y ya nos dimos cuenta que estas son inversas. Ahora, la secante del ángulo A, que es la inversa del coseno, y que me dice que es hipotenusa, que la hipotenusa, ¿cuánto vale? 10 sobre el cateto adyacente, que es 8. Y me doy cuenta que este es su inversa. Y la cosecante del ángulo A es igual a la hipotenusa, que es 10 sobre el cateto opuesto, que es 6. Y me doy cuenta que esta es su inversa. Las tres son la directa y estas son las inversas. Y ya determiné las funciones con respecto al ángulo A. Ahora, este ejemplo me dice determinar las funciones para P y Q. Aquí sí me dicen que es para P y también para Q. Vamos a hacerlo para P. Seno de P. Aquí vamos a identificar cuál es el cateto opuesto. Ya dijimos que la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo recto, es el más grande. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es el cateto que está enfrente del ángulo, que sería raíz de 7. Seno de P es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 4. Entonces aquí ya sé que esta es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Coseno de P, cateto adyacente, 3 sobre la hipotenusa. Tangente de P, cateto opuesto, raíz de 7 sobre el cateto adyacente, que es 3. Cotangente de P, ahora me dice que es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, raíz de 7. Ya dijimos que estas son inversas. Secante de P, ya dijimos que es la inversa del coseno, y entonces ahora es hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y por último, cosecante del ángulo P, es la inversa del seno, es la hipotenusa, 4 sobre el cateto
opuesto, que es raíz de 7. Y sería para el ángulo P. Ahora vamos a hacer para P, ángulo P. Ahora vamos a hacer para el ángulo Q. Ahora identifico primero la hipotenusa, ya sé que es la que está enfrente del ángulo recto. Ahora el cateto opuesto es el que está enfrente, que sería 3. Y ahora el cateto adyacente sería el que pertenece al ángulo, que es raíz de 7. Entonces ahora sí, seno de Q es igual cateto opuesto 3 sobre mi hipotenusa 4. Coseno Q es igual a cateto adyacente raíz de 7 sobre la hipotenusa, que es 4. Tangente, pues cateto opuesto 3 sobre el cateto adyacente, que es raíz de 7. Y ya determiné las 3 directas. Vamos con las inversas. Cotangente de Q. ¿Qué me dice la cotangente de Q? Que es ahora al revés que la tangente. Cateto adyacente, raíz de 7 sobre el cateto opuesto, que es 3. La secante de Q es igual, esta ya sé que es la inversa del coseno, que me dice que es el cateto adyacente, que es aquí la hipotenusa 4 entre el cateto adyacente, que es raíz de 7, que es la inversa del coseno. Y por último, la cosecante de Q es igual, ya sé que la cosecante es la inversa de seno, que me dice la hipotenusa, que es 4 sobre el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? 3. Y así veo que esta es la inversa del seno. Y ahí ya determiné las directas y las inversas. Entonces, así es como tenemos primero que identificar con respecto a qué ángulo vamos a determinar las funciones y determinar cuál es el cateto opuesto y el adyacente. Y ahora sí, aplico la relación que hay. Ahorita no estamos sacando su valor entero en decimales. Lo que nos interesa es identificar los elementos y poder reconocer la relación que hay en cada función o la razón. ¿Y qué es la razón? Siempre es un cociente. Y así es como determinamos las funciones trigonométricas para estos triángulos rectángulos.